Arturo Pérez Reverte estalla literalmente contra la corrección de estilo por ideología de género, contra el lenguaje inclusivo llevado al extremo por parte de Radio Televisión Espantosa. Sí, digo espantosa porque es espantoso lo que tuvimos que escuchar por la reportera de Radio Televisión Española hablando de atletas y atletos. Escucha muy bien, atletos, referida a los europeos de atletismo de Birmingham, mientras el deporte femenino se hunde literalmente debido precisamente a la censura de la Unión Europea en el europeo de atletismo de Birmingham. Vimos cómo comenzaron también con la corrección de toma de imágenes para evitar captar a las atletas en determinadas partes del cuerpo. No sabes si, no sé si es que lo sabes, pero la Unión Europea ha decretado una nueva norma para la toma de imagen de reproducción precisamente de las competiciones deportivas, evitando, impidiendo, prohibiendo prácticamente que determinadas imágenes que sirven incluso para observar determinados gestos atléticos no puedan ser captadas, a no ser que, en fin, pueden cosificar a la mujer. Algo que ya sucede en países como Irán, por ejemplo, ¿no? O como la Siria talibana de ahora. Terrible. Ojo, y por cierto, corrección ideológica que también ha aplicado la Guardia Civil el Día de las Personas Peatonas, para no decir peatones y peatonos. Pero contra la Guardia Civil, Arturo Pérez Reverte no se ha pronunciado. ¿Por qué será? Lo vamos a analizar en este vídeo. Venga. Otro elemento asociado a todo lo que te he contado en la intro es también el ridículo espantoso que está haciendo el fútbol femenino. Nadie quiere comprar los derechos de autor del fútbol femenino del país campeón del mundo, no lo olvidemos, en fútbol femenino, que es España. Tremenda la noticia. No hay que olvidar de dónde viene el fútbol femenino, como a través de la gestión de Luis Rubiales, el fútbol femenino se puso en lo más alto en 2023, verano de 2023. En unos días vamos a cumplir prácticamente 3 años, tan solo han pasado 3 años desde aquel entonces, desde la famosa noche de Australia del beso de Rubiales, el caso Rubiales Hermoso, que ha literalmente destrozado al fútbol femenino. La gestión de Rubiales consiguió ubicar al fútbol femenino en España en lo más alto con una retransmisión de la final de fútbol que fue la más vista de todos, de todas. Todos además vibramos con la selección. Al final fue, en fin, celebrar la victoria en un mundial de una selección española, la femenina en este caso, pero claro, había cotizado tanto el fútbol femenino bajo la gestión de Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol que alguien quiso pegarle un mordisco, el feminismo quiso tomar posesión precisamente de ello y para eso había que eliminar, había que matar a Rubiales y se aprovecharon precisamente con el famoso beso. Llegaron, de hecho, Irene Montero, Ione Belarra, Yolanda Díaz y obviamente la fiscal de género, la fiscal de igualdad, la misma fiscal que ahora mismo está en el ajo por haber tratado de ir en contra de Julio Iglesias, impidiendo incluso la defensa de Julio Iglesias poder tener acceso al sumario. Terrible. Ahora esa fiscal está en el ajo, no lo olvidemos, una fiscal a las órdenes del fiscal delincuente, fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado, ahora sí que podemos decir delincuente, y conociendo todo lo que ocurrió a la postre, sí que podríamos plantearnos incluso hasta qué punto se aprovechó todo para eliminar a Luis Rubiales de la ecuación, puesto que había una tajada importante para parasitar, que era el fútbol femenino, y que también venía la preparación del Mundial de 2030 con Marruecos, para el que hacía falta precisamente eliminar a Rubiales con el fin de ceder la final a Marruecos. Es que es tremendo. Solo hoy, 3 años después, podemos comprender todo lo que pudo haber detrás de ese episodio que en el fondo no tuvo nada que ver con el fútbol femenino y hundió el fútbol femenino, que tenía una proyección brutal. Yo me pregunto, la cuestión que tenemos que hacernos es preguntarnos qué hubiese sido del fútbol femenino de no haber estado, de no haber tenido en España el caso Rubiales Hermoso. Posiblemente a día de hoy tendríamos la liga televisada, incluso tendríamos, ¿por qué no?, partidos de fútbol con asistencia, pero los políticos quisieron meter mano y se cargaron todo.
hundieron literalmente al fútbol femenino hasta el punto que a día de hoy lo tenemos de la Gaceta, la liga femenina contra las cuerdas, ninguna televisión quiere retransmitirla a 2 semanas del inicio, pese a que su precio ha bajado de 7 a 2 millones. Los derechos valían 7 millones, se ha deflacionado hasta 2 millones. Nadie quiere comprar los derechos a día de hoy. The Objective también lo publicaba, no hay quien vea el fútbol femenino literalmente. Y también, bueno, lo tenemos aquí de la Gaceta, terrible lo que han hecho al fútbol femenino, tratando de politizarlo. Es la mejor demostración de cómo los políticos, cuando meten mano en las cosas, cuando el Estado quiere tomar posesión de la cosa, cuando se quiere intervenir como las políticas intervencionistas del Estado, lo único que hacen es hundir a la economía, hundir a los negocios. Lo que hay que dejar que los negocios vayan en paralelo al margen de la política, y la política no debe nunca meterse en las cuestiones de comercio, en las cuestiones cuanto más libertad se da, ¿no? Al emprendimiento, siempre mejor. Terrible. Hércules también lo decía, ninguna televisión se muestra interesada en retransmitir la liga femenina 2 semanas de empezar la competición. DAZN, que pagaba 7 millones de euros anuales para retransmitir la competición, rescindió el contrato por falta de rentabilidad. Yo tengo DAZN y la verdad que cuando me encontraba en el scroll de toda la programación, los partidos de fútbol femenino, para mí era un estorbo, tenía que apartarlo, no había manera de haber tenido la posibilidad de, a través de una pestaña, filtrarlo para nunca verlo, lo hubiera precisamente activado esa posibilidad para que desapareciera directamente, desaparecieran los partidos de fútbol femenino, porque es que le he tomado asco al fútbol femenino después del caso de Rubiales. Tras la ruptura de DAZN, la subasta para adquirir los derechos televisivos se redujo hasta 5 millones, pero ninguna plataforma se mostró interesada. Ahora la oferta ha bajado hasta los 2 millones y podría acabar vendiéndose por una cantidad simbólica o incluso no llegar a tener comprador. El fútbol femenino se enfrenta ahora a su propia realidad. El modelo que pretendía emular al fútbol masculino en la estructura de negocio no es rentable ni para la televisión ni para los clubes. Pero ¿sabes para quién puede ser rentable? Sí, lo has adivinado. Para Telepedro o para Telepablo. ¿Por qué digo para Telepedro, para Telepablo? Porque está a las 7, ahora que por una cifra irrisoria podría adquirir los derechos, o podría estar Radio Televisión Española, por supuesto, porque con que Pedro Sánchez ponga el pulgar arriba, es Pedro Sánchez quien hace los fichajes en Radio Televisión Española. Porque, por ejemplo, ahora sabemos el motivo por el cual el mismo Calleja fue a La Mareta a visitar a Pedro Sánchez. Parece ser que Calleja se va a convertir en el nuevo Juan Carlos Barrabés, ¿no? Es decir, aquel gurú de la transición ecológica. La idea es, ya lo hemos visto en Planeta Calleja, cómo Calleja se ha esmerado para vendernos los coches eléctricos, ¿no? Para vendernos la energía limpia. Tengo entendido además que David Calleja tiene un negocio de placas solares, un negocio que a lo mejor tiene en connivencia, colaboración, no sabemos ni siquiera si con Susana Sumelzo, la que se le atribuye ser gran amiga o incluso amante, amiga íntima de Pedro Sánchez, que tiene ahora, creo que es secretaria de Estado para la transición ecológica en el mar del Caribe, y que tiene un gran conflicto de intereses, puesto que su familia tiene negocios de fotovoltaica o molinos de viento, no recuerdo muy bien, y que muy probablemente estará haciendo negocios con la zona del Caribe. Y ojo, porque Calleja es uno más de los interesados precisamente en la transición ecológica, y parece ser que Pedro Sánchez quiere utilizarlo como punta de lanza, como ariete en la televisión pública, ficharlo para que contribuya con el impacto mediático que tiene a comer cabezas, ¿no? A adoctrinar sobre el cambio climático, lo peligroso que es, y hacer ciencia, hacer, mejor dicho, dogmatismo invocando a la ciencia, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final lo del cambio climático, etcétera, es utilizar a la ciencia para hacer adoctrinamiento ideológico que no tiene nada que ver con la ciencia. Lo revelaba, de hecho, The Objective hoy. Fíjate lo que decían en The Objective sobre el posible fichaje de Calleja para Radio Televisión Española. Televisión Española mueve ficha para explorar el fichaje de Jesús Calleja como uno de sus grandes rostros de futuro. El interés llega después de una estrecha colaboración con Zanscar Producciones, la productora de la que Calleja es copropietario y que facturó Radio Televisión Española 1,68 millones de euros en 2025. Entre sus proyectos está Me meto en un jardín, presentado por Mercedes Milá, que recibió más de 700.000 euros el año pasado. Hasta el momento, Jesús Calleja está vinculado a Mediaset, donde conduce Planeta Calleja y otros formatos similares, pero el futuro de estos programas aún no está confirmado. Podrían pasar ese formato a Radio Televisión Española. No olvides,
la buena relación que tiene con el socialismo Jesús Calleja. Además, se ha descubierto, hoy lo ha dicho La Razón, que fue peluquero de Rodríguez Zapatero. Ahora entendemos muchas cosas. Calleja, el de la ceja, ¿no? Tremendo, tremendo. Qué sectarismo más rancio, qué tío más desagradable, un tío que me caía bien, pero que se le ha visto el plumero, desde luego. Jesús Calleja, David Calleja creo que era nadador, ¿no? O me estoy equivocando. Bueno, eso es lo que tenemos con Jesús Calleja y ojo porque además se ha descubierto, ¿sabes quién es? Esta mujer, una de las beneficiarias del reparto de poltronas de Radio Televisión Española el día después de la Dana. Esta mujer es Angélica Rubio, exdirectora de El Plural y ahora precisamente metida en Radio Televisión Española gracias a ese reparto de sillones el día posterior a la Dana. Rubén Arranz publica un artículo para El Confidencial, que es un artículo de pago, y dice, el alto mando político de RTV multiplica su sueldo por 20 en 2 años, ¿no? Desde que asumió esa poltrona infame, por ese reparto infame, ha multiplicado por 20 su dinero. Entiendo yo que si Radio Televisión Española, si Pedro Sánchez tiene dinero para multiplicar por 20 el sueldo de esta mujer para fichar a Calleja, lo tendrá también para el fútbol femenino y no te sorprenda que este sea el motivo por el cual la deuda pública española, noticia de ayer, se haya disparado, ha subido un 4,2% en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones de euros. ¿Esto qué significa? Significa que es muy fácil gobernar con el dinero de los demás, que es lo que hacen los socialistas, ¿no? Y más aún irse de vacaciones y pagarla con toda la familia, ¿no? Pagarla, mejor dicho, y pagárselas con el dinero público a toda la familia, hermanos, padres, etcétera. Pero vamos ahora al tema de Pérez Reverte contra una reportera de Radio Televisión Española por usar el lenguaje inclusivo. La imbecilidad no tiene límites, ¿no? Esto es lo que publicó Arturo Pérez Reverte, atletas y atletos, con la complicidad de los medios y el silencio de la RAE, que se lo traga todo, llegamos a un punto en que la imbecilidad no tiene límites. Y cuando al fin 20.000 idiotas digan atleto, la RAE dirá que está documentado y lo admitirá como válido. Tú me dirás, pero ¿cómo es eso de atleto? Sí, esto es lo que ocurrió en Radio Televisión Española, el europeo de Birmingham de atletismo. Claro que sí, felicidades a todas las atletas y los atletos españolas. Claro que sí, felicidades. Lo has escuchado, ¿no? Te lo vuelvo a poner. Claro que sí, felicidades a todas las atletas y los atletos españolas. Claro que sí, felicidades a todas las atletas y los atletos españolas. Atletas y atletos, lo que tenemos que escuchar en Radio Televisión Española, la corrección ideológica que lleva precisamente a la incorrección gramatical. Periodistas que hablan fatal el español, el idioma castellano, por puro fines ideológicos. Se distorsiona, se violenta el lenguaje con fines ideológicos. Es terrible. Pero cuidado que lo de Radio Televisión Española no es mejor que lo que ha hecho también la Guardia Civil. Fíjate, hace 2 días, día 17 de agosto, la Guardia Civil, la cuenta de la Guardia Civil escribía esto. Hoy es el Día Mundial de las Personas Peatonas. Ojo, personas peatonas, cuando la palabra peatón es neutro. Una peatón, un peatón. ¿Tiene prioridad? Sí, pero antes de cruzar un paso de cebra es conveniente comprobar que no viene ningún vehículo o que se está deteniendo. Cosa difícil de hacer si vas prestando atención al teléfono, ¿no? Y esto era lo que pone. Día Mundial de las Personas Peatonas. Un malabarismo lingüístico para evitar tener que decir peatones, peatonas y peatonos. Entendemos a dónde quiso llegar la Guardia Civil utilizando personas peatonas para no utilizar peatones, porque al utilizar peatones se hubiese sentido la Guardia Civil obligada a tener que buscarle un femenino. Entonces hubiese sido la frase el Día Mundial de los Peatones y las Peatonas, pero como quedaría feo, quedaría como atletas y atletos, tuvo que hacer la Guardia Civil un infame malabarismo, un oprobio, un nuevo oprobio lingüístico, hablando de personas peatonas. Terrible. Etiqueté a Arturo Pérez Reverte y
le dije que quería conocer su punto de vista, pero Arturo Pérez Reverte no quiso decir nada. Quien directamente se pronunció fue la misma comunidad de X, que dijo lo siguiente: la expresión personas peatonas resulta innecesaria y redundante. Es una redundancia lingüística que viene menos al principio de elegancia. El principio de elegancia indica, prescribe que una afirmación es más elegante en la medida en la que se pueda expresar con el menor número de palabras. Es decir, cuanto menos palabras utilices para decir algo, más elegante será tu lenguaje, tu forma verbal, ¿no? Y fíjate, la expresión persona peatona resulta innecesaria y redundante, ya que la propia definición de peatón especifica que es una persona. Lo habitual es peatones o, si se quiere evitar el masculino genérico, personas que van y se desplazan a pie. Tremendo, tremendo el malabarismo de la Guardia Civil, que pero no ha querido juzgar a Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte no se pone en contra nunca de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, aunque fuese para defender precisamente la corrección lingüística. Es terrible. Y todo esto, hablando de la corrección, ocurre en un momento histórico en el que pasarán a la historia imágenes como estas debido a la censura ideológica de la Unión Europea. Te voy a poner unas cuantas imágenes de hace muy poquito tiempo que ya van a desaparecer de nuestras televisiones y ahora verás, de hecho, cómo se han transformado esa corrección lingüística de imagen en los últimos campeonatos europeos de atletismo. Esto era lo normal, ver imágenes como esta, con las atletas que se abrazan y, bueno, ellas deciden ir vestidas así. Pueden utilizar otra vestimenta. Ellas deciden esto. Aquí no hay ningún primer plano en el trasero de esta muchacha. Son las imágenes que son normales, al igual que esto. Este tipo de imágenes ya pasan a la historia. La corrección de estilo de la Unión Europea ha dictado, mejor dicho, que, fíjate, lo tenemos aquí, que incluso imágenes que describen movimientos importantes que te permiten conocer la gesta atlética del atleta, ya dejen de ser retransmitidas. Aquí lo veremos, se podrá retransmitir la cara del atleta, pero no se podrá retransmitir, por ejemplo, esta posición al saltar, ¿no? Al salto en alto, o esta caída, ¿no? O esta otra. Son imágenes que describen el gesto atlético y no se podrán ver porque se entiende que son intrusivas, ¿no? Se podrá, sin embargo, grabar desde lejos, ¿no? Se podrá grabar abrazos, pero siempre mostrando el abrazo por encima de la cintura, nunca mostrar de ombligo para abajo, nunca mostrar imágenes de abajo hacia arriba, nunca mostrar imágenes de atletas desde atrás que muestren su trasero. Es terrorífico lo que tenemos y ahora vas a ver en qué se ha traducido esta nueva norma en los últimos europeos de atletismo de Birmingham. Fíjate, como puedes ver, la imagen ya es de ombligo para arriba y no te muestra, digamos, el tren inferior del atleta, que es fundamental incluso para conocer qué tipo de musculatura desarrolla el atleta para llegar a tener determinadas prestaciones, ¿no? Así como se está transformando el deporte femenino, estamos ante una nueva iconoclastia, ¿no? Si podemos hablar así, o estamos ante una nueva censura, cubrir a las mujeres para convertir muy probablemente el deporte femenino en algo totalmente condicionado, muy difícil de retransmitir, que supone incluso multas importantes para las cámaras, las televisiones que no atiendan a esas normas, la posibilidad de ser perseguidos legalmente y al final esto se traduce en que, mira, directamente no voy a retransmitir deporte femenino. ¿Será por eso que la liga femenina pierde incluso relevancia? Porque al final nadie quiere trabajar bajo unas normas tan estrictas, nadie quiere arriesgarse a multas por parte de la Unión Europea, nadie tampoco quiere ver una retransmisión aburrida donde sabe que todas las imágenes están siendo condicionadas por unos criterios y donde además para defender a ultranza la igualdad y el lenguaje inclusivo se fuerza la gramática hasta un nivel de hacerte parecer idiota a ti que estás viendo esa retransmisión, sentir que se te está adoctrinando.
La gente al final decide apagar la tele y allá donde se quería dar visibilidad a la mujer, allá donde los gobiernos quisieron legislar en pro de protegerlas, al final las han arrinconado, las han convertido en más invisibles, hasta el punto de que ya nadie quiere retransmitir deporte femenino porque nadie quiere verlo. ¿Qué te parece todo esto? Escríbeme en los comentarios tu punto de vista. Si te ha gustado este vídeo, hipea. Hipear es muy importante. Dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación. Es bueno que haga llegar este vídeo a más personas a través del WhatsApp para que sean conocedoras de la manipulación que hay detrás de todo esto y de cómo nos tratan de idiotas. Con esto es todo. Un beso. Chao.